Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Del año 2021, el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar algunos titulares de temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Varios medios de comunicación en Venezuela y el mundo destacan lo ocurrido ayer en el marco de esta asamblea de Fedecámaras con la participación de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Allí se dio lectura a una carta del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien conoce perfectamente la situación en Venezuela. Fue un nuncio apostólico en territorio nacional. Además, estuvo o participó en el intento de diálogo de 2016. Bueno, ayer el Vaticano pidió una negociación seria que dé respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos. Esto exige voluntad política por parte de los involucrados, lo señaló el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, el canciller del Vaticano, del Papa Francisco. La respuesta de Delcy Rodríguez fue francamente elocuente. Ella le pidió a los curas quitarse la sotana para hacer política. Prácticamente le pidió al Papa Francisco, que deje la sotana y se dedique a hacer política. La vicepresidenta de Nicolás Maduro respondió de esta manera a la carta escrita por el secretario de Estado del Vaticano, expresando abiertamente que de momento no tiene ninguna disposición a establecer una negociación. Decíamos que Pietro Parolin conoce perfectamente nuestro país. En una carta similar, también muy llana, muy clara, en 2016, él expresaba dolor y preocupación ya en ese momento con relación a lo que estaba ocurriendo con el diálogo en nuestro país, y me refiero, decía él, en particular al hecho de que estamos asistiendo a un inquietante retraso en la adopción de las medidas necesarias para la aplicación concreta de acuerdos. 2016, 5 años más tarde, el Vaticano pasa por lo mismo. Vamos a hablar de este y otros temas. En Perú, está la expectativa ese país de cara a lo que será el nuevo gobierno presidido por Pedro Castillo. Saben ustedes, dirigente de izquierda. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro celebraba esta situación, y la pregunta que nos hacemos es si habrá un cambio o no profundo en ese país y con relación a América Latina. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a ti, María Alejandra. Muy buenos días a todos. Yo le pediría, embajador, una primera valoración acerca de lo ocurrido ayer. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, el canciller del Vaticano, dejaba clara la posición de la Iglesia Católica, o al menos del Papa Francisco, con relación a la posibilidad de una negociación, pidiendo, entre otras cosas, que esta nueva iniciativa se tome con seriedad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, nuevamente, porque no es la primera vez, el oficialismo ha utilizado los mecanismos de un falso diálogo, de una falsa negociación,
para oxigenarse, y cuando ya se ve arrinconado por las necesidades de una negociación real, le da una patada a la mesa, tal como tú comentabas, insultando a la iglesia, y va a fe de cámaras, que es un paso importante, pero va y vuelve a generar una serie de discursos de conflicto, de llevar adelante una moción que es lo que acertadamente señaló la conferencia episcopal, una patada a la mesa. Entonces, esta es una nueva patada, la 12ª patada a la mesa, después de oxigenarse, después de tratar de demostrar que lo que quieren es diálogo, quieren negociación. Por un lado, Delcy Rodríguez insulta a la iglesia, insulta a los empresarios, insulta a los partidos. Por el otro lado, Jorge Rodríguez dice que quienes van a dialogar serán designados a dedo por el oficialismo. Quienes pueden dialogar y quienes no pueden dialogar, esa es otra fase realmente, igual que lo hizo al desconocer a los partidos políticos y designar a dedo quiénes son los directivos de esos partidos. De manera que no debe extrañarnos, es más de lo mismo, es una acción en donde ya se siente fortalecido, han dado la imagen de que quieren ir a elecciones de noviembre, y todo lo demás no les importa. Es más, generan este tipo de conflictos internos para debilitar una verdadera unidad dentro de la pluralidad que existe, que en esos han sido, hay que reconocer, hábiles y perversos. Ahora, embajador, da la impresión por momentos que en el oficialismo hay grandes contradicciones, o al menos no se ponen de acuerdo. Nicolás Maduro dice por momentos que sí, que ellos están dispuestos a establecer una negociación, claro, con condiciones prácticamente imposibles, y luego vemos una reacción como la que ofrecía ayer Delcy Rodríguez y también su hermano en la misma línea, ¿no? De negar cualquier posibilidad o enviando a, digamos, a la comunidad internacional hacer política. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Sí, efectivamente las contradicciones dentro del oficialismo son terribles. Prueba de ello son las disidencias que cada vez aumentan de personalidades políticas que estaban en el más alto nivel del chavismo. Pero igual que esas contradicciones existen mucho más enfrentadas que en la oposición, tienen la virtud de que a la hora de la verdad se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de sobrevivencia para mantenerse en el poder. Y a pesar de las contradicciones, llega el momento en donde cada uno guarda su coto, su privilegio, y se ponen de acuerdo. Y efectivamente es lo que han venido realizando. Entonces es un poco el juego. La Delcy Rodríguez hablaba del ping-pong, que ella es buena en el ping-pong, y es eso lo que hacen, una especie de ping-pong, devuelven la pelota, vuelven a utilizarla, pero yo diría que no solamente en el ping-pong, sino en la prestidigitación, el tratar de mostrarse unidos cuando en el fondo hay contradicciones muy serias. ¿Cuánto tiempo puede durar ese juego? No sé, porque las contradicciones van aumentando y sobre todo la reacción popular va siendo cada vez mayor, y diría, o hay una implosión, o habrá una explosión, o habrá un camino en donde no se puede estar engañando todo el tiempo a todo el mundo. Si me permite, embajador, me dicen que tenemos un extracto de la carta que leía ayer el obispo auxiliar de Caracas en la Asamblea de Fedecámaras. Vamos a escuchar en qué términos se refería a una posible negociación, a un nuevo intento de diálogo en nuestro país, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Lo escuchamos y yo le pedí un comentario. La sociedad civil sea también protagonista de la solución de la crisis actual de ese amado país. Una solución que solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos y durante un periodo limitado en el tiempo. Esto exige voluntad política por parte de los involucrados,
disponibilidad a dejar que el bien común prevalezca sobre los intereses particulares y el apoyo responsable de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Embajador, por ello, un comentario. Sí, efectivamente, nuevamente viene un mensaje muy claro de la Iglesia sobre la orientación hacia el bien común, y el bien común significa la participación de todos los sectores del país y de manera muy especial la sociedad civil. Pero no solamente la sociedad civil, sino las instituciones marcadas. La forma cínica como se dirigió la vicepresidenta Rodríguez ayer en Fede Cámaras, parecía, el anuncio es positivo. Bueno, la vicepresidenta va a Fede Cámaras después de que habían insultado a los empresarios, pero va allá y en vez de dar una muestra de voluntad empresarial, vuelve de nuevo a fustigar y a llevar adelante una versión ideologizada. Lo mismo con la Iglesia es un factor fundamental dentro de este mecanismo de diálogo, igual que la sociedad civil. Y viene nuevamente, como tú señalabas en la primera parte, el insulto a aquellos que de buena fe quieren proyectar el bien común y los increpa a que se quiten la sotana para entrar en la política, cuando lo que están haciendo es política con P mayúscula, y es lo mismo que la conferencia episcopal o la posición de la Iglesia ha realizado en el resto del mundo, de manera que allí es donde yo veo que es muy difícil una negociación, porque para negociar todos esos elementos que plantea el secretario de Estado Parolin coincide con lo que han planteado en la última declaración la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, coincide con las posiciones que ha venido asumiendo América Latina, pero en el momento en que tienen que llegar a una conclusión que no puede ser otra, sino la que plantea el secretario de Estado Parolin, comienza entonces el mecanismo de destrucción de cualquier camino hacia la transición, porque esta es una negociación a la Gato Pardo, cambiar, negociar para que todo siga igual. Embajador, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a otro de los temas que mencionó la vicepresidenta del régimen venezolano durante su intervención en esta asamblea de Fede Cámaras, y que tiene que ver con el oro que pertenece a todos los venezolanos. Ella decía que están dando una batalla histórica. Reino Unido ha dejado clara su posición, advirtiendo que ellos reconocen y su majestad reconoce a Juan Guaidó como el único presidente legítimo de nuestro país. Esto en el marco del juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo británico para determinar quién tendrá finalmente acceso a ese oro. Estamos hablando de más de $1.000 millones de las reservas que están en el Banco de Inglaterra. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario, porque ciertamente da la impresión que está en juego algo más que el dinero en este asunto, en este proceso en los tribunales británicos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. De seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice.
Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional, su interés por Venezuela, los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay y yo le dejaba una inquietud a propósito de uno de los temas que mencionó Delcy Rodríguez ayer durante su intervención en la Asamblea de Fede Cámaras. Tiene que ver con el destino del oro que pertenece a todos los venezolanos. Es un interés que tiene entre ceja y ceja el régimen de Nicolás Maduro desde que, bueno, las autoridades británicas decidieron mantener ese dinero allí, tomando en consideración que buena parte de la comunidad internacional no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales de 2018. Y eso, entre otras cosas, es lo que está en juego, entendemos, en este proceso judicial que llegó o ha llegado al Tribunal Supremo de Justicia británico. Yo le pedí un comentario, embajador, sobre este tema. Delcy Rodríguez decía que están dando una batalla histórica por este oro. El gobierno británico, a través de su Cancillería, dejó clara cuál es la posición de Su Majestad, del Reino de Inglaterra. Ellos reconocen como único presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó y ellos reivindican su derecho a decidir a quién reconocen y a quién no. Venezuela, de hecho, advertían, necesita una transición pacífica a la democracia a través de elecciones libres y justas, tanto legislativas como presidenciales. Esto como argumento para defender su posición en los tribunales. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Sí, bueno, comenzaría señalando lo ridículo que es que cada paso que ellos dan es para ellos histórica. En realidad esto es una posición histérica la que ellos han tenido durante mucho tiempo en una larga disputa en la que el Banco Central de Venezuela ha hecho todas las presiones para recuperar las 14 toneladas de lingotes de oro. Ahora, frente a eso hay una posición muy clara y muy categórica de la Cancillería británica en la que vuelve a reconocer a Guaidó como el presidente interino. Cuando más de medio centenar de naciones reconocen como presidente interino, no es un chiste, no es una ficción, es una realidad. Si reconocen como presidente interino a Guaidó, entonces es lógico que cuando las autoridades judiciales, jurisdiccionales, piden a la posición del gobierno, ellos dirán lo que vienen diciendo desde 2018, que el gobierno de Su Majestad reconoce a Guaidó. Esa es una posición y no esta caricatura que presentó en Fede Cámaras ayer de que le quitaron el oro. No, ese es el reconocimiento de quién es el presidente interino. Ahora, sobre el juicio, bueno, hoy se vencen las audiencias. Ya a partir de ahora el Tribunal Supremo de Justicia adoptará la decisión final. Es muy difícil hacer una visión de prospectiva sobre cuál va a ser la decisión, no es fácil, pero una vez que haya recaudado la posición del gobierno, la posición de las audiencias de uno y de otro lado, tomará una decisión que puede tardar bastante tiempo y después, una vez tomada adoptada la sentencia, el Tribunal Superior deberá hacer la implementación, sea continuar con lo que ha sido hasta ahora, el mantener las reservas de oro y no reconocer a las actuales autoridades del oficialismo, o tomar una decisión que sea el máximo tribunal británico el que lleve. En todo caso, lo importante de esto es los efectos de una comunidad internacional que desconocen el hecho de unas elecciones fraudulentas y presionan a que haya una solución inmediata, rápida, con un calendario establecido y no una nueva manipulación como las que han habido en el pasado. Ese es el gran reto que la comunidad internacional ve con claridad y que es el camino que tenemos que emprender. Embajador, uno de los argumentos que utilizó el equipo legal de Nicolás Maduro es que, bueno, Juan Guaidó, dicen ellos, ya cesó en sus funciones y además no tiene ningún tipo de control dentro de Venezuela, por lo que no sería aconsejable dejarlo a cargo de las reservas de oro valoradas en casi 2.000 millones de dólares. Yo le pediría un comentario al respecto. Muchos consideran que el régimen tampoco tiene total control sobre el territorio nacional, pero le va a tocar a los tribunales británicos tratar de dilucidar esta situación
en el marco de lo que se está discutiendo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, yo pienso, a nivel personal, que esto tiene que continuar siendo reserva. Yo espero que el gobierno interino sea el que triunfe y que la justicia sea consecuente con las posiciones del gobierno interino, pero yo sí dejaría las reservas como reservas una vez que vayamos a reconstruir el país. No me metería a hacer lo mismo que se hizo con Silgo, lo que se hizo con monómeros, es decir, yo creo que por la fragilidad que hay en estos momentos del gobierno interino, por no tener el control de todas las instancias, no creo que sea sano que se invoque la utilización de esas reservas en este momento. Venezuela va a necesitar muchos recursos para la reconstrucción. El país está totalmente destruido, colapsado en lo económico, en lo social, en lo institucional, y vamos a necesitar no solamente los recursos que hay, sino procurar nuevos recursos. Entonces yo diría que las reservas habría que mantenerlas como tal, como reservas, y ciertamente evitar que el oficialismo tome esas 14 toneladas de oro, ese millardito de dólares que hay por ahí, para utilizarlo de nuevo para el despilfarro, la corrupción y todo lo que conocemos. Embajador, ¿cree usted que esta decisión puede sentar un precedente en materia de reconocimiento político en nuestro país, de Juan Guaidó, en general de las instituciones, o no? ¿Qué opina usted? Claro que sí. La situación venezolana es un precedente en sí mismo. Es decir, no hay un caso como el que hemos tenido en Venezuela, en donde 60 naciones reconocen un gobierno interino, y tenemos un oficialismo que se niega de una manera absolutamente torpe en buscar un mecanismo de transición. Entonces es como una especie de choque de trenes permanentes, y eso genera una serie de situaciones como la de la representación del gobierno interino en la OEA, felizmente, porque ha llevado el mensaje de la democracia, de los principios constitucionales venezolanos, o la posición de reconocimiento en algunos países de embajadores venezolanos. Pero esta es una situación que hay que reconocer que no hay precedentes y que va generando precedentes. Y lo importante de esto no es solamente el hecho de la solidaridad, sino que se ha prolongado demasiado en el tiempo. Y ciertamente es necesario buscar, por eso es que es tan importante encontrar una solución a esta especie de institución con dos cabezas y con dos planteamientos radicalmente distintos. Venezuela tiene que llevar adelante, sobre todo en estos momentos de pandemia, de crisis, una posición que nos permita a nosotros salir de este callejón sin salida donde estamos enmarcados, y eso solamente se puede hacer con una verdadera vocación de transición y de cambio, una acción hacia la salvación nacional y con la participación de todos. Embajador, una decisión, o mejor dicho, la apertura de una investigación formal en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también sentaría un precedente en materia de reconocimiento de la institucionalidad, o pondría en juego la institucionalidad de nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, las normas aplicadas por el Tratado de Roma llevan mucho tiempo, y por eso es que hay en algunos sectores de la oposición algún sentido de frustración porque quisieran ya una solución. Yo creo que la fiscal anterior realmente tuvo una relación particularmente, digamos, débil en relación a tomar unas decisiones por sus vínculos con la embajadora Haifa El Aizami, por una serie de situaciones en las cuales ha sido muy blanda, pero no se ha atrevido tampoco a exonerar al oficialismo venezolano de lo que es evidente, de lo que ha sido interpuesto por los gobiernos de América Latina, por la OEA, por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aparte de las múltiples demandas que se han interpuesto en La Haya. De manera que en la llegada del nuevo fiscal, en muy poco tiempo ya acelera los procesos, y hay una enorme expectativa con el nuevo fiscal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos son procesos que pueden durar más de lo que uno quisiera, pero sí genera un precedente, y yo creo que el solo hecho, basta con ver todos los múltiples viajes, idas y venidas del fiscal William Tarek Saab
para tratar de demostrar lo indemostrable, tratar de que se señalar que se han condenado a 2 o 3 policías oficiales y no el sistema de violaciones de lesa humanidad, que es lo que trata el Tribunal Penal Internacional, muestra lo que antes se ridiculizaban, decían, a nosotros no nos importa que vayan al Tribunal Penal Internacional. Hoy en día se dan cuenta que eso es un mecanismo internacional en donde está avanzando cada vez más firmemente, cada vez más claramente, y con un nuevo fiscal que ha puesto un impulso especial a que se continúen los trámites jurídicos establecidos en el Tratado de Roma. Embajador, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca, de ser posible, unos minutos más, porque nos interesa y mucho conocer su opinión sobre el destino de Perú. Allí, en ese país, residen 1 millón o más de venezolanos. El nuevo presidente recién proclamado, Pedro Castillo, no solo, ha expresado, digamos, el objetivo de su proyecto ideológico muy cercano al venezolano, sino también ha amenazado con expulsar a los extranjeros de su país, y esto durante la campaña generó francamente gran preocupación en la comunidad venezolana. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le pediría un comentario sobre el destino de esta nación, el impacto que esta nueva administración, una vez que asuma el próximo 28 de este mes, va a tener para Venezuela y para la región. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de, insistimos, la comunidad internacional y su posición con relación a Venezuela. Esta discusión pasa por, la proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente de Perú. Él asumiría oficialmente el 28 de este mes. Él, durante la campaña, reiteró su postura con relación a los extranjeros. Él decía, les daremos 72 horas de plazo a los que han venido a faltar el respeto. Y este lenguaje, estos mensajes durante el periodo de campaña, como es natural, generaron toda clase de preocupaciones en la comunidad de venezolanos, 1 millón o más de ciudadanos de nuestro país que residen ahora mismo en Perú. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá. Yo le pedí un comentario, embajador, en su opinión, ¿qué podemos esperar de esta nueva administración que asumirá, entiendo, el 28 de este mes, y sobre todo la posición que ha expresado Pedro Castillo en torno a los extranjeros en ese país? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra. Bueno, el 28 de julio ahí se va a dar respuesta a una serie de interrogantes. La campaña radical de extrema izquierda que ha llevado Castillo pareciera que está reconsiderando
por una serie de razones. Es decir, uno de ellos es que se da cuenta de que tiene que llevarla con paciencia. Por ejemplo, ha sido un buen síntoma el no haber lanzado sus huestes a la calle para exigir el triunfo electoral, sino esperó pacientemente el resultado del Tribunal Electoral, que finalmente se lo concedió. Esa vía de la constituyente contra viento y marea están negociando en el Parlamento peruano, y tiene que negociarlo porque, bueno, el Parlamento peruano, el partido de Castillo es absolutamente minoritario, y él no puede hacer una constituyente sin tener el respaldo, que parece que no lo tiene, pero lo va a llevar adelante contra el viento y marea. Eso podría acarrearle lo que ha sucedido en los últimos años, un parlamento que le decrete la vacancia, y puede hacer lo mismo que hizo con Kuczynski o que hizo con los diversos presidentes que lo sustituyeron. Va a exponerse a eso. O en el caso de los venezolanos, no se trata de una decisión unilateral en donde le da la gana y en 72 horas se van los venezolanos. Hay acuerdos que se han dado, hay documentación que se le ha dado a los venezolanos, hay acciones de organismos de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, de la Organización Internacional de Migraciones, hay una serie de compromisos bilaterales y multilaterales. Es decir, si él quiere llevar adelante una acción en donde hacer lo que le dé la gana, bueno, tendría una serie de problemas. Por otra parte, declaraciones que ha sido claramente, y lo hizo ya también el Perú Ollantumala, distanciarse del chavismo. Él dijo que él no es chavista, que él quiere gobernar para todos los peruanos, que es verdad que Maduro, Ortega y Díaz-Canel lo felicitaron, pero también es verdad que lo han hecho Duque, Piñera y Biden, ¿no? De manera que yo creo que estamos en un momento en donde habrá que ver, por supuesto que tiene las presiones internas también de su propio partido y de una izquierda radical que querrá que él siga adelante con su programa de gobierno, pero ahí es donde está el interrogante. ¿Va a gobernar para todos los peruanos o solamente para los peruanos con carnet de la patria que vayan a inventar allí, o con mecanismos de gobernar solamente para un sector? Y si él quiere permanecer en el poder, va a tener que negociar no solamente con el fujimorismo, que tiene una fuerza importante, sino con Acción Popular, con Alianza para el Perú, contra una serie de parlamentarios en donde efectivamente tienen un peso. De manera que, lo que te decía inicialmente, hay un interrogante. ¿Cuál va a ser la posición de Castillo? En lanzarse contra viento y marea al estilo Jalisco, si arrebatar, o por el contrario, el maestro va a tratar de comportarse en su salón de aula parlamentaria y política con mayor moderación para poder durar los años en la presidencia. Ese es un interrogante que veremos el 28, a partir del 28. Ahora, embajador, brevemente, lo que sí está claro es que llegó a su final el Grupo de Lima, ¿correcto? Es lo que podemos esperar. Bueno, eso, la lógica pareciera que va hacia ello, ¿no? Pero en política todo es posible. Por ejemplo, después de estar en las guerrillas, el ejército, el Frente de Farabundo Martí de Liberación Nacional, su primer gobierno fue bastante moderado y trató de establecer los mecanismos. Yo sí creo que es muy difícil que continúe el Acuerdo de Lima. Pero lo importante no es que sea en Lima, lo importante es mantener dentro de la pluralidad de posiciones democráticas una unidad. Y ahí va a depender también de la mayor o menor habilidad que tengan nuestros representantes diplomáticos del gobierno interino para mantener ese espacio tan importante, llámese grupo de Quito, llámese grupo de Brasilia, mantener, si es que le dan una patada a la mesa el nuevo gobierno. Lo importante es mantener esa solidaridad democrática que no se debe y no se puede perder. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión acerca de todos estos temas
lo que ha ocurrido con la comunidad internacional en relación a nuestro país en las últimas horas, que pasa, entre otras cosas, por la opinión expresada por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en el marco de la Asamblea Anual de Fede Cámaras en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.